Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la quinta parte de esta historia tan maravillosa que se trata de los héroes de la mitología griega. Los seres vivos tenían prohibido descender al Tártaro, el espantoso reino subterráneo del dios Hades. Heracles jamás lo había logrado si no hubiera contado con la ayuda de los dioses. Atenea y Hermes, por orden de Zeus, lo acompañaron y lo ayudaron a cruzar el umbral que muy pocos mortales lograron atravesar estando vivos. Fue Hermes el que persuadió a Caronte, el barquero de los infiernos, de que cruzara el Aqueronte con un mortal en su nave. Y cómo se inclinaba la barca de Caronte, acostumbrada a llevar solo sombras con el peso de Heracles. En el reino de Hades, las sombras de los muertos huían de la presencia del héroe. Solo dos se atrevieron a enfrentarlo, Medusa y Meleagro. Cuando vio a la terrible Medusa, con su cabellera de serpientes y con sus ojos capaz de convertir en piedra a quien la mirara, Heracles dio vuelta la cara y desenvainó su espada. Pero Hermes le recordó que solo era una sombra. Heracles no conocía a Meleagro y al principio lo confundió con un enemigo. Pero la sombra del guerrero le contó la triste historia de su muerte y le rogó que protegiese a su hermana viva Deyanira, en forma tan conmovedora que Heracles le prometió casarse con ella. Meleagro jamás había aceptado si hubiera conocido el triste destino de todos aquellos a los que amaba el héroe. Al seguir avanzando, Heracles vio de pronto un cuerpo vivo, sufriente, que se destacaba entre las sombras que lo rodeaban. Era el héroe Teseo, a quien Hades tenía encadenado en sus dominios por haber intentado raptar a su esposa Perséfone. Heracles sabía que Teseo hacía falta en el mundo de los hombres. Consiguió que Perséfone lo perdonara y con su permiso lo liberó de sus cadenas. Sangre, 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 rogaban débilmente los muertos a su paso, porque solo bebiendo el rojo vino que inundaba el cuerpo de los vivos, podían los muertos reanimar sus sombras. Compadecido, Heracles degolló a algunos animales del ganado de Hades y les permitió beber para recuperar en parte sus fuerzas. Y por fin llegó hasta el temible Hades, el rey de los muertos, cuyo nombre es preferible no pronunciar en voz alta. Con todo respeto, le rogó al rey Dios que le permitiera llevarse al can Cerbero. «Puedes llevártelo», dijo Hades, «siempre que logres dominarlo sin hacerle daño. Dejarás aquí todas tus armas y solo puedes enfrentarte a mi perro envuelto en tu piel de león y con tus manos desnudas». No se trataba solamente de fuerza. En la lucha contra el perro del infierno, Heracles tuvo que soportar las mordeduras de la cola serpiente sin soltar al animal, al que había conseguido atrapar por la base del cuello, de donde salían las 3 cabezas. Sin aire, semi-asfixiado por las poderosas manos de Heracles, el can Severo se dejó colocar un collar y una correa. Una vez dominado,
El héroe lo trató con un afecto al que el perro no estaba acostumbrado y al que respondió con alegría. Acariciándole las cabezas, Heracles llevó al monstruo, ahora dócil, hasta Micenas. Euristeo, por supuesto, corrió una vez más a esconderse en su ridícula tinaja de bronce. Heracles había completado por fin los 10 trabajos a los que lo condenara el oráculo, que habían terminado, pero convirtiéndose en 12. Dispuesto a cumplir con la promesa que le había hecho a Meleagro en el Hades, Heracles fue a pedir a su padre la mano de Deyanira. La princesa había sido prometida al dios río, Aqueleo, pero no estaba en absoluto de acuerdo con la elección de su padre. Aqueleo tenía la capacidad de transformarse a voluntad en cualquier animal y Deyanira le tenía miedo. No le gustaba la idea de estar casada simultáneamente con un toro, un dragón, una paloma o un jabalí. Cuando conoció a Heracles no tuvo dudas. Ese era el hombre al que podía amar. Pero Aqueleo no aceptó tranquilamente que le robaran a su novia. Y Heracles se vio obligado a trabarse en lucha contra el dios río, que cambiaba de forma bajo sus manos, como lo había hecho Nereo en la aventura del jardín de las Hespérides. Aqueleo lo atacó transformado en toro, pero la fuerza de Heracles era enorme. Luchando con sus manos desnudas, arrojó al toro al suelo y le arrancó uno de sus cuernos. El dios río se dio por vencido y Heracles se casó con Deyanira. Poco después de su boda, en un viaje, Heracles y Deyanira tuvieron que cruzar un río. El centauro Neso se ofreció a cruzarlos en su lomo. Cruzó a Heracles sin problemas y lo dejó en la orilla. Pero en lugar de llevar a Deyanira, donde estaba su marido, la llevó a otra parte de la orilla, donde intentó violarla. Deyanira gritó desesperada. Heracles disparó sus flechas contra Neso y corrió a rescatarla. Antes de morir, Neso le hizo a Deyanira un extraño regalo. Mi sangre tiene un extraño poder, le dijo con su último aliento. Si alguna vez Heracles se enamora de otra, te servirá para recuperar su amor. Sin que Hércules se diera cuenta, Deyanira recogió en un frasquito un poco de la sangre de Neso. Heracles y Deyanira tuvieron 2 hijos y vivieron felices durante varios años, hasta que Heracles se enamoró de otra mujer. Enloquecida de celos, Deyanira comprendió que había llegado el momento de utilizar el remedio secreto. La sangre del centauro Neso. Mezclándola con agua, empapó una túnica en la poción mágica. Cuando estuvo seca, se la envió a Heracles, que estaba de viaje, como si fuera un regalo. Sin sospechar nada, Heracles se puso la túnica, pero la sangre de Neso era un terrible veneno. Cuando se calentó en contacto con la piel del héroe, comenzó a quemarle todo el cuerpo, como si fuera un ácido. Heracles, desesperado, trató de librarse de la túnica,
pero se le había pegado al cuerpo de tal manera que solo podía quitársela arrancando trozos de su carne. Lo que había conseguido el odio de dioses, hombres y monstruos, lo estaba logrando el amor de Deyanira. Heracles comprendió que había llegado su fin sobre la tierra. Enloquecido de dolor, levantó con ramas secas una pira funeraria. Se acostó sobre ella y le rogó a su mejor amigo que le prendiera fuego. Pronto se elevaron las llamas, consumiendo el cuerpo de Heracles, y sin embargo, lo que las llamas quemaron fue solo la parte mortal de Heracles, la que había heredado de su madre Alcmena, y sobrevivió la parte divina que había heredado de su padre Zeus. Transformado por el poder purificador del fuego, Heracles fue recibido por los dioses del Olimpo. Por su valor, por su fuerza, por sus muchos sufrimientos, se le otorgó la inmortalidad. Desde entonces, Heracles vive para siempre en el Olimpo. Hasta se ha reconciliado con Hera, su eterna enemiga, que como prenda de paz le otorgó la mano de su hija, la bella Hebe, diosa de la juventud. ¿Puede un hombre enamorar a una nube? Hubo un rey griego que lo logró y se casó con ella. La diosa nube fue su mujer durante muchos años y tuvieron 2 hijos. Pero un día el rey se enamoró de otra mujer y, sin reparar en el dolor de la diosa, la repudió y se casó con la princesa Ino, que, además de su belleza, le aportaba la dote de su padre. Al perder el amor de su marido, la diosa nube estaba obligada a volver al cielo. Los 2 hijos del rey y la nube quedaron al cuidado de su madrastra, que los odiaba y quería liberarse de ellos para que fueran sus propios hijos los que heredaran el trono. La malvada Ino, en secreto, hizo tostar todo el grano que se guardaba en el reino para semilla y volvió a ponerlo en su lugar. Por supuesto, cuando los campesinos sembraron el grano tostado, nada creció y ese año el hambre devastó el reino. El rey, desesperado, no sabía cómo alimentar a su pueblo. Entonces, Ino le aseguró que la mala cosecha era un castigo de los dioses. Había una sola manera de aplacarlos y devolver la prosperidad al reino: sacrificar a los hijos de la nube maldita, que ni siquiera eran del todo humanos. Pero la madre de los niños los protegía desde el cielo y, para salvarlos, les envió un animal extraño y maravilloso, un carnero alado, cuyos vellones de lana eran de oro puro. Montados en el carnero mágico, los 2 niños, Frixo y Ele, cruzaron el mar. Volaban muy alto. La pequeña Ele, mucho menor que su hermano, se mareó y cayó en el mar, que tomó para siempre su nombre. Se llamó Helesponto. Estaba a punto de ahogarse cuando la rescató el dios Poseidón, que con el tiempo llegaría a enamorarse de ella y la convertiría
en princesa de los mares. Frixo consiguió llegar a un lejano país llamado la Colquide, donde fue muy bien recibido por sus habitantes y por su rey. Agradecido, siguiendo los consejos de su madre, Frixo sacrificó el carnero mágico. Lo desolló y le regaló su piel con lana de oro al rey, que lo consagró a Ares, el dios de la guerra. El vellocino de oro fue clavado en un roble, en un bosque que pertenecía al dios. Los adivinos habían predicho que mientras fueran dueños del vellocino, los habitantes de la Colquide serían prósperos y felices. Para asegurarse de que nadie robara un tesoro tan importante, el rey puso a cuidarlo a un gigantesco dragón que nunca dormía. Allí podría haber permanecido por los siglos de los siglos, si no fuera porque en la lejana ciudad de Iolcos, del otro lado del mundo, reinaba injustamente el rey Pelías, que le había robado el trono a su hermano. Para asegurarse de que no tendría problemas con sus descendientes, el rey Pelías intentó matar a su sobrino recién nacido. Pero un centauro, el sabio Quirón, logró esconderlo y se lo llevó con él a lo más profundo del bosque, donde lo crió y lo educó. Con el paso de los años, el pequeño Jackson se convirtió en un joven fuerte, inteligente, valeroso y estuvo listo para reclamar lo que le correspondía: el trono de su padre, que su tío retenía sin ningún derecho. Los adivinos le habían predicho al rey Pelías que un extranjero calzado con una sola sandalia conseguiría derrocarlo del trono. Cuando Jackson se acercaba a la ciudad de Iolcos, al cruzar un río perdió una sandalia en la correntada, y así se presentó en la ciudad como alguien que viene de vivir en el bosque, vestido con una piel de animal, con una lanza como las que solo usan los centauros y con un solo pie calzado. Su tío Pelías no lo reconoció, pero supo que ese era el muchacho el que le había anunciado el oráculo. Y tuvo miedo. Para disimularlo ante sus súbditos, invitó al joven a su palacio y dio un banquete en su honor. Ante todos los cortesanos reunidos, el rey se preguntó en voz alta: ¿qué hazaña sería en nuestros días la más extraordinaria, la más incomparable que puede cumplir un mortal? La conquista del vellocino de oro, dijo Jackson sin dudar. Ah, si yo tuviera las fuerzas y la edad para llevar a cabo semejante proeza, suspiró el rey. Jackson era joven, impetuoso, inexperto. Sintió que los ojos de todas las muchachas se clavaban en él. Vio a los hombres mirarlo y con una mezcla de admiración y envidia. Y cayó en la trampa. Había bebido varias copas de vino. Yo puedo hacerlo, dijo, y un poco mareado. Y yo traeré el vellocino de oro para entregarlo a la ciudad de Iolcos. Si lo haces, dijo el rey, el trono de Iolcos será tuyo. ¡Viva Pelías! ¡Viva Jackson!, gritaron todos los presentes.
Al día siguiente, Jackson se despertó muy tarde, cuando el sol ya estaba alto en la mitad del cielo. Solo entonces se dio cuenta que había caído en una trampa, pero no le importó. Enseguida comenzaron los preparativos del viaje. El rey, encantado con el proyecto, confiando en que Jackson jamás regresaría de su viaje, no tuvo inconvenientes en colaborar de todas las formas posibles. El mejor constructor de barcos de toda Grecia diseñó para Jackson un barco como jamás se había visto en el mundo. El Argos. Se decía que la mismísima diosa Atenea había ayudado a construirlo. El rey Pelías solo frunció el ceño cuando supo que los héroes más famosos de la tierra, enterados del proyecto, se estaban presentando para participar en el viaje y ayudar a Jackson. Allí estaban, entre otros, el mismísimo Heracles y también los mellizos Castor y Pólux, hijos del dios Zeus y el gran Orfeo, cuya música era comparable al sonido bello y terrible de las sirenas. Iban también los hijos de Bóreas, el viento del norte, y muchos otros valientes. 50 guerreros se embarcaron en el Argos. Por el nombre del barco, los llamaron los Argonautas. La aventura había comenzado. La primera escala del Argos fue la isla de Lemnos, habitada solo por mujeres. Afrodita, furiosa contra las mujeres de Lemnos porque habían descuidado sus templos, había lanzado sobre ellas una terrible maldición. Las pobres lemnias comenzaron a despedir un olor tan repugnante que sus maridos y novios las rechazaban y solo querían estar con las extranjeras o las cautivas. Locas de celos, las malolientes mujeres de Lemnos mataron a todos los hombres de la isla. Afrodita, compadecida de las desdichadas, retiró la maldición. Cuando llegaron los argonautas, las lemnias olían ya como mujeres normales y les dieron la bienvenida con mucha alegría. De nuevo en el mar, el Argos llegó a otra isla habitada por los Doliones. Tanto el rey y como su pueblo, que sabían ya sobre la aventura emprendida por los argonautas, los recibieron con fiestas y banquetes. La noche siguiente a los festejos fue negra y nublada. Los argonautas se hicieron a la mar, pero los vientos eran cambiantes y no había estrellas para orientarse. Antes del alba tocaron tierra sin darse cuenta de que habían regresado a la isla de los Doliones. A su vez, confundidos por la oscuridad, los Doliones los tomaron por piratas. Comenzó una horrible batalla a ciegas, donde los héroes mataron a muchos de sus amigos Doliones, incluso al rey. Cuando la luz del día les mostró lo que habían hecho, la pena y la vergüenza no tuvo límites. Jackson le hizo solemnes funerales al rey de los Doliones. Enterraron a los muertos, erigieron estatuas que los recordaran y durante 3 días lloraron por ellos antes de hacerse nuevamente a la mar. A causa de su fuerza descontrolada, Heracles había roto su remo
En una de las islas en las que se detuvo el Argos, se internó en el bosque en busca de un árbol de madera lo bastante dura como para soportar la fuerza de su envión al remar. Había llevado consigo a un muchachito muy joven, el hijo de un amigo del que se sentía responsable. Mientras Heracles no estaba desoyendo los consejos de los hombres con más experiencia, el jovencito se echó a correr detrás de unas ninfas, lo que lo llevaron a su perdición. Creyendo abrazar a una mujer tan bella como una diosa, el desdichado Hilas se ahogó en un manantial. Cuando Heracles volvió, nadie sabía dónde estaba el joven Hilas. Desesperado, salió a buscarlo por toda la isla. A la mañana siguiente, Heracles todavía no había regresado y el Argos tuvo que zarpar sin él.